noches, Noche Picante, versión enero. Hoy es 9 de enero, con Horacio Robelli. Compañeros y compañeras están de vacaciones, vendrán el lunes, seguramente integraremos la mesa como corresponde para que tenga más picor el tema de la reflexión, el debate, de la información. Hoy vamos a estar con Ariel Kaplan en un instante, en un ratito. Él es presidente de los Consumidores Libres y estuvo en la audiencia pública del gas, que es otro masazo que se viene, otro cross a la mandíbula que está preparando el gobierno de Javier Milei. Así que ese tema después lo vamos a tocar con profundidad. En una Argentina del vaivén permanente, en una Argentina donde hoy hubo discusión en las comisiones, en las pocas comisiones que fue enviado el proyecto de ley Ómnibus, que es prima hermana del DNU y a su vez es corolario, consecuencia de las medidas que tomó Caputo en la primera semana del gobierno de Javier Milei. Caputo, el ministro de Economía, el Messi de la finanza. Ese paquete tan amplio, tan grosero, de esa derecha grosera que hoy está gobernando la Argentina, que tiene en su vocero la opinión, la mirada, el subrayado del rumbo del gobierno. El señor Adorni, Manuel Adorni, vocero presidencial. Hasta hace poquito tiempo, periodista objetivo e independiente. Mirá vos. Los periodistas militantes son los que dicen desde dónde hablan. En nuestro caso, bueno, yo soy periodista casi de casualidad, pero hablo desde mi lugar de pertenencia, ideológica, política, del proyecto nacional y popular, del peronismo, del kirchnerismo, como quieran llamar. Pero el periodista objetivo e independiente es una rara avis que te trafica permanentemente. Primero que la objetividad en el hombre, en la mujer, en el ser humano es imposible. Estamos plagado de subjetividad. Incluso nuestra comimos, no comimos, desayunamos, no desayunamos, tenemos trabajo, no tenemos trabajo, nos hace subjetivos. Ellos son objetivos e independientes. ¿Independientes de dónde? En 1810 se hablaba de la máscara de Fernando VII y decían, somos independientes de los reyes de España. ¿Ah? ¿Serán independientes de los reyes de España estos periodistas? Hace 40 años vienen batiendo el parche con conceptos que hoy aplica Javier Milei. ¿Se acuerdan de esos apotegmas de la dictadura? Yo recuerdo 2, 3. Tiempo y esfuerzo, el país lo necesita. Lo escucho en los funcionarios de gobierno y en Javier Milei. Tiempo, esfuerzo. Ahora hay que sufrir, total, después vamos a estar bien. Como un anacronismo de un catolicismo conservador que, como estamos de paso en esta vida, no importa si sufrimos, total, después cuando nos morimos, la cosa se pone linda. Tiempo y esfuerzo, el país lo necesita. El otro era, los argentinos somos derechos humanos. Ahí está la señora vicepresidenta protegiendo, poniéndole flores a ese apotegma. Los argentinos somos derechos humanos, de la dictadura de Videla. Y el otro, achicar el Estado es agrandar la nación. De esos tres apotegmas, esos tres ejes de campaña de publicidad de la dictadura militar, vinieron en 40 años de democracia los medios de comunicación, conformados en monopolio a partir del 90, ese monopolio brutal que cercena la posibilidad de la pluralidad y de la diversidad de opinión, ese monopolio brutal, haciéndose eco de esos tres ejes en distintas sutilezas, a tres bandas, como se les plazca, vienen planteando esos conceptos como verdades irrefutables. El Estado, el Estado, el Estado. Los derechos humanos también para las víctimas de los asesinatos. Todos esos apotegmas lo vienen planteando. Y entonces es más fácil para Milei llegar a tener este resultado electoral después que los gobiernos nacionales y populares hicieron la plancha. Pues si cuando gana un gobierno nacional y popular no pone blanco sobre negro el rumbo de la Argentina, entonces el desencanto se canaliza en una suerte de que se vayan todos a la Bartola, a la Violeta, ayornada a este tiempo, y se canalizó en ese voto a los libertarios y ganaron la elección.
ese formato disruptivo de la motosierra, ese formato disruptivo del cabello, de los gritos desaforados, ese ir a contramano, el apropiarse del concepto y la palabra libertad, el apropiarse del concepto y la palabra revolución, querer quemar un banco, aunque sea la torpeza, la locura, la irracionalidad de quemar el Banco Central, lo puso en un lugar distinto y entonces dice que se vayan todos, se hizo más grande, más grande, más grande y ganó Javier Milei. Y una vez que ganó se empezó a escuchar lo que también decía, porque lo decía. Privatizaciones, dolarización, quita de derechos laborales, que la Argentina era un país de bosta, que el subsuelo de la patria y las riquezas de la Argentina tienen que abrirse al mundo. No hay nada mejor para un facho de un país central tener un facho librecambista en la periferia. Eso es Alcoyana. Y en esa situación estamos. Por eso hoy el debate en el Congreso fue maravilloso, porque se escucharon las voces. En el bloque de Unión por la Patria estuvieron muy bien los compañeros y las compañeras. Plantearon con mucha vehemencia y claridad los ejes de discusión. Estuvieron muy bien los compañeros y compañeras de la izquierda, con coherencia, apalancados también en su conducta política, de ir a contramano. Eso es muy lindo, ir a contramano. Y hoy lo plantearon. Y también aparecieron en el ADN los radicales, las radicales, y también en algún sector de la coalición cívica, ex Lilita Carrió o de Lilita Carrió, que también anduvieron a los tumbos muchas veces contra los gobiernos de turno y hoy, apalancados en la coherencia, también plantearon algunas diferencias, lo que da cierta esperanza de ponerle freno al rumbo de la patria colonial que quiere Javier Milei. Es una patria colonial. ¿Recuerdan cuando los compañeras de Forja plantearon el estatuto legal del coloniaje, cuando planteaban lo del acuerdo Roca-Runciman, año 35, terminó con el asesinato de Bordaberry en el Senado de la Nación y con ese gran Lisandro de la Torre, ¿no?, que viene de la provincia de Santa Fe. No quiero recordar los senadores que vinieron en las últimas 2 décadas de la provincia de Santa Fe, no los quiero recordar. La senadora de ahora y el senador de las pistas de automovilismo, no los quiero recordar. Estuvo Lisandro de la Torre, ¿no? Ese patriota de Lisandro de la Torre. Y Forja planteó el estatuto legal del coloniaje, el acuerdo entre el hijo de don Julito Argentino Roca, o Julio Argentino Roca, don Julito, vicepresidente de entonces en el año 35 del gobierno de Justo, y Runciman, que era al lado de lo que quiere hacer con las carnes y con los productos argentinos el gobierno de Javier Milei, era nada, era un pelo en la tormenta, nada. Era una grosería colonial, pero nada que ver con esta matriz dependiente colonial que quieren una Argentina atomizada, balcanizada, periférica. La situación social se pone densa, la situación social se pone brava, el impacto de las políticas de Caputo, con esa devaluación brutal que hizo, llevando el dólar de 3.50 a 8 gambas, y todos los alimentos y todos los precios internos, incluso el petróleo, se fue por las nubes, lo que genera una profunda crisis que cada vez va a ser más grande porque cada vez se degrada más el sueldo, la jubilación, el salario. Y después, las medidas del DNU. Creo que ahí tenemos una ayuda a memoria del DNU. La modificación del régimen laboral, ya lo conocemos. Esto fue, por suerte, frenado por la Confederación General del Trabajo. Se reduce la indemnización por despido, se crea un fondo de cese laboral, ampliación de actividades consideradas esenciales y de importancia trascendental. En esos casos se debe brindar como mínimo el 75% de la prestación normal. Esto para que no haya derecho a huelga, el derecho a huelga constitucional. Esto no solo es preperonismo, esto es pre-asamblea del año 13, de 1813, no de la asamblea de 1913, que ya sería... No, de 1813, esto es esclavitud, la ley de alquileres. Recordamos a Scalabrini cuando decía que se legisla siempre para proteger al más vulnerable.
En ese DNU aparecen todas ese menjunje de groserías, de arbitrariedades. Y después la ley ómnibus que dice que hay que refrendar el DNU y a su vez te pone un abanico de ejes que también hacen muy perjudiciales. Yo me quería referir a Adorni. Adorni me parece como que Adorni es un pasajero que va en un avión. Y el avión entra en turbulencia. Y se mueve y se empiezan a mirar los pasajeros, las pasajeras, con alguna azafata, se cambian miradas, de repente se caen las máscaras y se ponen las máscaras y de repente Adorni se para y dice: quiero ir a la cabina a ver cómo están los comandantes y el piloto. Y abre la puerta y ve y cierra la puerta y se queda ahí con el piloto y el copiloto y unas azafatas. El piloto está con una botella de whisky, todo despeinado, la gorra se le había caído, el copiloto está tomando champán, la azafata se está acomodando los breteles y dice: esto es terrible, estamos al borde de una tragedia. Cierra la puerta, vuelve a la perrera donde están el resto de los pasajeros y le preguntan: ¿y cómo vamos? No, vamos bien, vamos bien. Y va bien, se abrocha el cinturón después de decirle eso a los periodistas y no vamos bien. La situación está realmente horrible. La situación está horrible. Si el gobierno logra consolidar los ejes que plantea en el DNU y los ejes que intenta plantear en la ley ómnibus, el resultado va a ser una catástrofe. Ahí es donde aparece el pueblo argentino con su ADN para poner blanco sobre negro y discutir una reconstrucción que tiene que ser inevitable e inmediata, en donde podamos discutir políticas, no politiquería electoral. Hemos venido discutiendo solamente politiquería electoral. Y ahí hablo de nosotros. Ya no me importa lo que haga la derecha grosera, me importa lo que hace el Movimiento Nacional y Popular. Hay que discutir el rumbo de la patria. ¿Cuál es el rol del pueblo y del Estado argentino con respecto a la deuda externa? ¿Podemos tener una posición seria, discutida? No que de la noche a la mañana nos hagan levantar la mano para aprobar la deuda barra estafa que tomó el gobierno de Mauricio Macri, que nosotros dejamos la huella pegada, validándola con el fondo. ¿Podemos discutir cuál es el rol del pueblo y del Estado argentino con respecto al comercio exterior, nuestros puertos, nuestras riquezas, la carne, el agro? ¿Podemos discutirlo? ¿Cuál es el rol del pueblo y del Estado argentino en esa materia? ¿Podemos discutir cuál es el rol del pueblo y del Estado argentino con respecto a los bienes naturales? ¿Podemos tomar los resortes de ese aspecto de la economía? Litio, oro, cobre, potasio, petróleo. ¿Podemos discutirlo o no sabemos que hay que discutir eso? A veces parece que estamos preparados para la toma del poder, pero no estamos preparados para la toma de conciencia. ¿Podemos discutir políticas en vez de politiquería electoralista? ¿Podemos discutir qué vamos a hacer con los servicios públicos? ¿Podemos discutirlo? ¿O no tenemos concepto? ¿No tenemos concepto de qué hacer con los servicios públicos? Bueno, son algunos de los puntos que tenemos que discutir. Y no los estamos discutiendo. Por eso perdemos las elecciones. Pero perder una elección no es un retroceder 2 pasos para después avanzar. Perder una elección es perder el rumbo de una Argentina soberana, con un costo social altísimo. Un costo social altísimo. En el furgón de este tren va el pueblo argentino, conducido por Javier Milei. Entonces hay que aprender de estos errores para no volver a repetirlo, porque el costo es altísimo. Ahí estamos con Horacio Robelli. ¿Cómo estás, Horacio? Gabriel. ¿Cómo está la cosa económica? Y lo que dijiste vos fue muy claro. Vos fíjate que es tan claro que vos decís que hoy se reunió Luis Coveduz, que es el subdirector general para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Se reunió con Nicolás Pose, que es el jefe de gabinete de ministro, y con Luis Caputo, que es el ministro de Economía. ¿Cómo se llama el del fondo que vino ahora? Luis Coveduz. ¿De dónde es? ¿Sabés de qué país es? Venezolano. Ah, venezolano. Pero vive en Estados Unidos hace muchísimos años. Bueno, Luis Coveduz lo que observó, acá se está discutiendo el plan caído, se está discutiendo las nuevas metas.
El problema no es en las metas. Dos cosas, digo. Primeramente, el plan lo firman ustedes, porque las metas que le pone Javier Milei son más duras que las que pedía el Fondo Monetario Internacional de verdad. Entonces, el plan, primero lo dicen ustedes. Y segundo, ustedes tienen demasiadas observaciones en la ley, en el proyecto de ley único que mandaron y en el DNU. Son muchas las medidas cautelares, son muchas. Hay que ver cómo sale este engendro jurídico que han hecho ustedes para poder avanzar un ajuste que nosotros no le estamos pidiendo. Esto le dice Luis Coveduz a los dos máximos representantes de la parte económica, al jefe de gabinete, que fue jefe cuando trabajaban para Urnequian los dos de Milei, a Nicolás Pose y a Luis Caputo. Le dice, ustedes firman esto como que el plan de ustedes, pues nosotros ni aparecemos. Porque los del fondo tienen miedo que se pasen de rosca y que venga un problema social. Saben que eso, porque lo segundo que lo cerraron fue, ustedes tienen un paro en ciernes el 24 de enero. ¿Qué van a hacer con ese paro? No sé qué le habrán dicho, pero se ve que estos muchachos tienen información de algún lado porque no se fueron contentos. Y dijeron, bueno, vamos a hacer nosotros la negociación técnica, pero esto tiene más duda que certeza. Más duda que certeza. O sea que el policía malo, que es el fondo, terminó siendo el policía bueno. Bueno, lo que pasa es que no es tonto. Tienen experiencia y saben que vos podés tirar muchas veces el Piolín hasta que el Piolín se corta. Acá es claro y evidente que este gobierno está tirando demasiado el Piolín. Vos fíjate que lo que decíamos con vos ayer. Esta devaluación no es la única. El fondo sabe que no es la única devaluación y que los exportadores están pisando las exportaciones. Están liquidando lo justo y necesario para pagar el costo de lo que significó producir ahora. El combustible, los insumos, fertilizantes, plaguicidas. Pero no estamos en un enero de venta récord de exportaciones. No está pasando. Devaluamos y no está pasando. Y estamos llegando a marzo. Y los hilos están abarrotados de trigo, de maíz y de soja, y van a producir récord de maíz y de soja. Están esperando otra devaluación. Van a presionar por otra devaluación. Todo eso lo sabe el fondo y también lo debería saber el gobierno. Estos dos, tanto Nicolás Pose como Luis Caputo, deben saberlo. Y sin embargo, siguen insistiendo con un plan cerrado. Esta es la situación que estamos. Muy feo. Está Lalo por la calle Corrientes, ¿es cierto que es así? Está en Corrientes y que Corrientes y Montevideo, Corrientes y Paraná, a ver. ¿Qué será eso? Corrientes y Montevideo, ¿Qué tal, seguramente. Gaby? ¿Cómo andás, ¿Qué tal, Lalo? Gaby? Sí, mira, estuviste cerca. Bien, muy bien, le pegaste en el palo. Estoy Rodríguez en este Peña. momento en Corrientes, Uruguay. Uruguay, muy bien. Mira, vamos a Ahí hacer una estaba cosa. el bar El Foro enfrente. Vamos a ver. Hace muchos Sí, años. está el foro. En este momento, mirá. La Giralda. Estoy en este cerquita, momento, ¿no? bueno, la conocés. La americana, claro. Claro, hoy estuve en la Giralda. Sí, es verdad. Horacio, ¿no está hablando? La americana. Ahora vamos a preguntar rápido. Ahora voy a entrar rápido porque estoy en la americana. Ahora voy a seguir cambiando por Corriente. Pero pregunto así rápido a ver cómo anda. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo les va? Qué lindo color de pelo. ¿Viste qué lindo? Me queda hermoso. No, pero todos tienen blanco acá. Somos hermanitas. ¿Son hermanas? ¿Son hermanas? Sí. Ay, me encanta, me encanta. ¿Sabés por qué? Porque somos blancas de alma. Ah, bueno. Bueno, les pregunto, ¿cómo viene la mano el consumo? Y mira, el consumo es una vez por año y entonces consumimos. Porque esto no tiene nombre. No tiene nombre, ¿qué querés que te diga? ¿Y cómo anda? ¿Y la jubilación? Porque claro, la jubilación alcanza, ¿no? Para nada. Ay, sí, no. La quiero escuchar a las 3, a ver. Sí, por eso estamos acá dándonos lujo. Mira, compramos plantita, la jubilación. Uf, no te imaginas. ¿Y vos qué pensás? Te explico. ¿Y vos qué pensás? Pero vos sos más joven, ¿no? Se torna todo muy difícil. No, son todas jóvenes. Yo te voy a decir la jovencita, ¿sí? Hija, lo mejor que te da otra opinión. No. Yo te voy a decir la verdad. Sí. Nosotras somos todas diputadas y senadores. ¿Por qué? Por eso gastamos. Está muy bien, está muy bien. ¿Te parece bien? Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿alcanza o no alcanza entonces la jubilación? No alcanza. Para nada. La jubi no alcanza para nada. Ni los sueldos alcanzan, no es solo la jubilación. Si no sos político o senador y diputado, acá no podés vivir. O empresario, discúlpame, más que el diputado y el senador, son los grandes empresarios, los que tienen la manija de toda esta situación. ¿Cómo viene el aumento del gas? ¿Cómo la está perjudicando el aumento del gas? Y mira, estamos en verano, no usamos gas. No, El fan. problema es la luz, Tema después. el agua. Vamos a ver después. Es todo de terror, de terror. Gracias, chicas, la dejo. Vení. Vamos acá a ver. Provecho, chicos. Qué rico, ¿eh? En otro momento vengo. ¿Querés comer? No. Me acabo de cortar el pelo, después más tarde como. ¿Cómo viene el tema del consumo? ¿Se van de vacaciones? ¿Van a hacer algo? Fuimos 7 días, cuando siempre un mes, después nos fuimos 15 días y ahora 7. Pero está jodido. Estás jodido, ¿no? Sí,
Sí, hay muy poca gente. Usted, Está caro, el hotel carísimo. Acá hace 2 meses, 3.800, 6 lucas vale. una locura. Olvídate. Y el tema del gas, che, el tema de los subsidios, viste que se van a quitar los subsidios. Todo. Quitaron todo. También somos jubilados. ¿Nos fundió? Completamente, nosotros. Estamos cagados. Nos quitan los remedios y 2 metros bajo tierra. Claro, olvídate. Bueno, chicos, los dejo comer tranquilos. Capo. Cuídense, ¿eh? Vamos a ver, vamos para afuera, Vamos para afuera así. Muy bien, Lalo, muy lindo el Viste, no, recorrido. no A ver interrumpimos. qué dice el termómetro de la calle Sí. Corriente. Y no, pero viste lo que te dicen de los jubilados, ¿no? Es decir, la están pasando mal los jubilados, ¿eh? La están pasando mal porque realmente se nota un país, viste, devastado. Es decir, un país O sea que en esas librerías que había por ahí, que hay todavía por ahí, pero en esa vereda, en esa mano, había un viejo vendedor de libros que decía: Corrientes es un pañuelo y nosotros somos todos los mocos. Pará, vení. A ver, ¿qué tal, viejo? ¿Estás laburando en la calle? Estoy laburando en la calle, amigo. ¿Qué onda? ¿Cómo lo está pasando? Tranqui. ¿Qué viene el tema de los aumentos? ¿Cómo la pasás? ¿Cómo la vivís? Mal. Está todo caro. Sí. Y acá luchando, pidiendo algo en el semáforo. ¿No tenés laburo? No, laburo nada. No tenés laburo. ¿Y cómo te trata este gobierno? Es decir, con la devaluación, con el tema de los aumentos en Todo mal. los servicios, Y no el tema del aumento de transporte. Transporte. ¿De dónde sos? De Tucumano. Pero acá en Buenos Aires, ¿dónde vivís? Derquín. En Derqui. ¿Tenés que trasladarte acá para... Entré. ¿Cómo haces? Entré en San Martín, pagando 150 por día. ¿Tenés familia? Sí, ellos son mi familia que están ahí. Estamos laburando en la calle, pidiendo, porque me quedé sin laburo, bueno, en la lucha. Escuchame, bueno, ¿querés decirle un mensaje dar un mensaje al presidente o al gobierno? ¿A alguien que te dé una mano? No, está bien. Pasa. Dale. Bueno, cuídate, viejo. Mira, no, por favor. Bueno, no, quería preguntarle porque él me hacía señas, ¿viste? Gaby. Y bueno, no, es la realidad, lo que hablábamos el otro día, ¿te acordás que Sí. la gente en la calle se ve todo el tiempo y no lo podemos evitar? Hola, señores, ¿cómo les va? ¿Qué tal, señor? ¿De dónde es? ¿Está de vaca- Yo de turista? acá de Capital, no, turista no. ¿Y cómo le está pasando con el tema de los aumentos, el consumo? ¿Alcanza la plata? No alcanza, estamos complicados en eso, pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Pero viniste a ver una obra de teatro o algo, no? No, estoy trabajando. ¿Estás trabajando? Sí, sí. Ah, bueno, por lo menos tenés trabajo. Sí, trabajo. Sí. El tema de los subsidios a transporte, ¿qué te parece? ¿La quita de subsidios, el aumento del transporte, el aumento de los servicios? No sé, porque todavía en realidad no sé si se aplicaron. Sí, tuviste un aumento ahora de transporte y obviamente tenés quita de subsidio, por ejemplo, al gas. En este momento, a partir del mes que viene, tenés un 33% que se va a quitar de subsidio. Bueno, ahí vamos a tener un problema, porque la plata no va a alcanzar, pero de todos modos todavía no sufrimos ese aumentazo que se supone que va a haber. No, nada más. Gracias, ¿eh? Gracias, Lalo. Vos Bueno, sabés Gaby, que ahí está la opinión de la gente. me hace acordar una referencia a un concepto, dice Poliano, el me entregué sin luchar. Eso describió muy bien la década infame, ¿no? Ese preperonismo. El me entregué sin luchar es brutal. Bueno, después aparece la revolución social el 17 de octubre. O sea que de un día para el otro, esa desesperanza, esa tristeza, esa angustia, ese no se puede hacer nada, ¿qué le va a hacer? Así cayó la taba, no hay vuelta atrás. Toma otra dinámica. Si el gobierno sigue tirando de la piola con estas medidas, más temprano que tarde va a aparecer la canalización de esa bronca en un nuevo nosotros. Y el me entregué sin luchar Seguramente. quedará como una descripción de un paradigma del pasado. Gracias, Lalo. Un fuerte abrazo, hermano. Un fuerte abrazo, Gaby. Vos sabés que la señora, las chicas de pelo blanco, estaban planteando el aumento, ¿no? El aumento de las tarifas. Y ahora estamos con Ariel Kaplan, aquí está con nosotros. ¿Cómo andas, Ariel? ¿Qué decís? Con él estuvo en la audiencia pública, ahora nos va a contar un poco de los detalles de la audiencia. Ahora, yo me hago una pregunta absolutamente pueril. Si la represa de El Chocón, o Salto Grande, o Yacyretá, o Atucha incluso, la central atómica de Atucha, la hizo el pueblo y el Estado argentino.
Si la red interconectada nacional eléctrica la hizo el pueblo y el Estado argentino, ¿por qué tenemos que pagar la tarifa energética en dólares? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pagar en dólares? ¿Quién dice que tenemos que pagar en dólares? Si toda la inversión la hizo el pueblo y el Estado argentino, ¿por qué tenemos distribuidoras privadas y concesionarias privadas? ¿Por qué? ¿Por qué? Y los países del primer mundo lo tienen en manos del Estado porque es un espacio estratégico del resorte de la economía. ¿Por qué? ¿Por qué nos hacen el manual de la colonia y nosotros lo compramos como giles? ¿Por qué lo compramos como giles el manual de la colonia? Si ellos hacen lo contrario. Ellos tienen un manual para ellos y un manual para nosotros. Y nosotros compramos el manual para la periferia. Y la aplicamos y la defienden. Fíjate que a veces estás escuchando en la radio y te dicen la energía está barata, la energía está barata, la energía está barata. Y mirás el dial y es el dial de los dueños del mismo tipo que te manda la factura eléctrica. Por eso hay que estar en guardia siempre. No podés agachar la cabeza en el plato de sopa y tomar la sopa y decir, lo dijo la radio, lo vi en la tele, lo leí en el diario como si fuera una verdad irrefutable. Poco de conciencia, hermano. Poco de conciencia. Porque si no, nos entran todos los goles, nos comemos todos los amagues, diría José de San Filipo, no de San Filipo. No nos podemos comer todos los amagues a esta altura. ¿No? A esta altura. Por eso hay que resignificar todo lo que se dice, todo lo que se escucha, incluso lo que están escuchando acá, resignifíquenlo. Estos dicen lo que dicen porque son unos negros resentidos, peronistas, chorros, cualquier cosa. Y bueno, lo que quiera, resignifiquen lo que quiera, pero resignifiquen, porque eso te da vida. Cuando asistís mansamente, te entregás mansamente como quien se entrega el botón con las cosas que escuchás en la televisión y asistís a eso, ya estás perdiendo 1-0 antes de empezar. ¿Cómo fue la cosa en la audiencia pública, Ariel? Bueno, vos estabas haciendo una especie de decálogo de las consignas de la dictadura. Te quedó una, que era el silencio de salud. Claro. Y bueno, y esta audiencia en realidad fue una invitación al silencio. ¿Por qué? Porque se hizo escamoteando la información que realmente se necesita para una audiencia pública. ¿Qué se necesita para una audiencia pública que va a fijar tarifas? Saber cuánto cuesta generar aquello que vamos a comprar. Porque el costo. Eso, claro, sin los costos no puedes saber cuál es la tarifa. Porque las empresas monopólicas que tienen usuarios cautivos y que no tienen riesgo empresario porque tienen a los usuarios atados como si fueran ganado, tienen derecho garantizado una utilidad razonable. Y esa utilidad razonable, para determinarla, hay que saber cuál es el costo. Claro. Sobre eso se calcula la tarifa. No hay información sobre el costo. Pero peor todavía, fue una audiencia para discutir un aumento tarifario. Pero ojo, un aumento que es un aumentazo, porque va del 300 al 700%. Ese 30% que hablaban es la quita de los subsidios, pero el aumento se va al 700%. Claro. Ahora, este aumento no es el aumento. Este es un aumento a cuenta del aumento que van a hacer. ¿Y cuál va a ser el aumento que van a hacer? Ese aumento se va a fijar para fin de año, cuando se termine un proceso de redeterminación de la tarifa. Este es un aumento transitorio de solamente 300, 700%, depende del sector, que es un aumento criminal, porque va a expulsar del acceso a un elemento esencial para una vida digna, como es el gas, a millones de personas, si se plantea los aumentos que piden las empresas. Pero lo más grave no es que las empresas piden, sino que la audiencia se llamó a discutir sin una propuesta del gobierno. Es decir, nos llamaron a discutir lo que proponen las empresas, sin un estudio si lo que decían las empresas era correcto por parte de las autoridades, y sin una propuesta tarifaria de las autoridades. Es decir, que discutimos nada. Nos hicieron hablar ocultando la verdadera tarifa que van a aplicar. Horacio, ¿cómo ves el tema del aumento de tarifa y cómo impacta en la cotidianidad no solo de las pymes, sino también de la familia? Sí, tal cual lo que dijo acá Ariel Kaplan es tal cual. O sea, se hace la pantomima de esta audiencia, ya está todo marcado. Si me pasa la planilla para que vean quiénes son los dueños del gas, porque cuando uno dice, ¿por qué, lo que decimos, ¿por qué fijamos esta tarifa? ¿Por qué la fijamos en dólares? Hace mucho que fijamos esto en dólares. Hace mucho tiempo, desde que estuvo Aranguren, que había fijado la tarifa en gas. Fíjense en esto que estamos hablando, miren.
Esto va a ser lo que va a ingresar la anterior, la que habla de los grupos, quiénes son los que están, porque este va a ser un nuevo personaje. De las 8 que están explotando las 5 cuencas gasíferas, las 8 grandes empresas que están explotando la cuenca, ahora se va a sumar aquí no, pero esta es la anterior, esta es la que vale, mirá. Vos tenés 3 etapas. Primero, la extracción del gas. En la extracción del gas está YPF, que hoy está el director es Horacio Marín, que estuvo 30 años trabajando para el grupo Techin y antes de asumir la presidencia del directorio de YPF era el gerente general de Tecpetrol, que es la empresa petrolera del grupo Techin. La Total Austral, que es una empresa francesa, Pan American Energy, que es Bulgeroni, aliado con la British Petroleum, Petrobras de Brasil, Plus Petrol, LP Company, Tecpetrol, que es la de Techin, Apache y Chevron, que son las 2 más grandes empresas estadounidenses. Chevron es la que hace el acuerdo con YPF para explotar Vaca Muerta. O sea que de las 5 cuencas gasíferas que tenemos en Argentina, la explotan estas 8 grandes empresas que estamos viendo acá. ¿Quién la transporta? 2. Es lo que decía Ariel recién. Transportadora Gas del Norte y Transportadora Gas del Sur. ¿A quiénes pertenece Transportadora Gas del Norte? A Techin y a Urnequian. Urnequian, que tiene mitad de equipo de políticos, son empleados de él y aún vigentes, porque Nicolás Pose está con licencia, pero sigue siendo director de Aeropuerto 2000. Y lo mismo pasa con Guillermo Franco. Milei trabajó para el grupo Urnequian. Urnequian y Techin, otra vez Techin, son los dueños de Transportadora del Norte. ¿Quién es el dueño de Transportadora Gas del Sur? Pampa Energía. ¿Quiénes son los dueños de Pampa Energía? Básicamente, Marcelo Midlin es el presidente, pero básicamente los mayores capitalistas son BlackRock, cuando no, y Joseph Lewis, ese empresario inglés que tiene el lago escondido como si fuera un lago propio. Pero perdón, Horacio, esos titulares, tanto de la extracción como del transporte, vienen de antes. No es que estos titulares vienen de antes. Seguro. No es que Milei cambió, hizo una revolución liberal, librecambista. Pero ahora le dio la suma del poder público. Ahora le da la suma. Sí, pero el problema es lo que no se hizo antes también. Seguro. Porque estos ya venían mostrando las uñas de lo que querían hacer. Y si el proyecto nacional y popular no pone blanco sobre negro el rumbo y la dirección, cuando viene un proyecto grosero de extrema derecha, le da la suma del poder público a estos los alimentó. Al revés, el gobierno nacional y popular, Alberto Fernández, y sobre todo en la gestión de Massa, lo alimentaron. Hicieron acuerdos con ellos. Ahí no me hay que mentir, hicieron acuerdos, por eso pudieron fijar los precios, y después lo pagaban. ¿Cuál fue el problema que se desemboca acá? Que el Estado puso 9.500 millones de dólares. O sea, el déficit energético del presupuesto 2023, del año 2023, es 9.500 millones de dólares, dolarizadas las tarifas. Dolarizadas las tarifas, el Estado le tuvo que dar 9.500 millones de dólares a todos estos sátrapas que estamos viendo acá, de los cuales Tecpetrol, o sea, Techin se repite varias veces, y BlackRock. Vamos a ver la distribución. Vamos a ver en esta placa, Agus, la que estaba antes, la distribución, por favor. Ahí estamos, en el último segmento. Los que se encargan de la distribución son 9 empresas. Estas 9 empresas, Metrogas, Gas Natural, Fenosa, Gas Música Pampeana, Gas Música del Sur, Ecogas Centro, Gas Cuyana, Litoral Gas, Gas Nord, Gasnea. Estas son las que distribuyen. Ahora tiene una cosa, lo que dijo Ariel lo sabe. Esto tiene esto el Estado en el acuerdo le garantiza un margen de ganancia. O sea que el aumento de que él dice que va a ser en este año no menos del 700%, no menos porque está atado al dólar. Si el dólar sube más, va a subir más todavía. O sea, sí, con un agravante. Lo que proponen las empresas es que este aumento del 700% tenga una indexación mensual por el índice de precios al por mayor, lo cual es un disparate, porque ¿qué usuario tiene esos ingresos actualizados por un índice de inflación? Es realmente un absurdo. Aparte no consideran una cuestión, que es de todo el gasto transportado, solo el 28% está destinado al uso de los usuarios residenciales. El resto son las grandes industrias, las generadoras de electricidad, que después le condonan la deuda que viene, pero le condonaron la deuda, le condonaron lo que ellos debían a los generadores, pero el gas que le venden a los generadores para generar energía eléctrica, porque la matriz energética eléctrica es en base a gases, son de centrales térmicas, se las van a pasar a los usuarios, que también las vamos a pagar con las tarifas de la electricidad, que es algo que se va a discutir en unas audiencias públicas en 2 semanas.
Es decir, que los usuarios que sostienen todo este sistema de servicios públicos en realidad son esquilmados sin piedad y van a ser expulsados del acceso a unos sistemas básicos, porque no se va a poder pagar ni la luz ni la electricidad, lo cual afecta a los derechos humanos y lo cual hace que estos aumentos, así como están planteados, sean inconstitucionales. La Corte Suprema, con los aumentos que intentó hacer Macri en el fallo famoso Copis, dijo claramente que no se puede expulsar a los usuarios residenciales y menos a los de menos recursos de servicios públicos esenciales por una cuestión tarifaria. Máxime cuando la tarifa se puede fraccionar de forma tal que la paguen los que están en posiciones de trasladarla a los precios que venden y no a los usuarios. Ahora, mira, rápidamente. Vos fíjate el grado de incoherencia de este gobierno. Está atado, estamos diciendo que el precio del gas, que no sabemos cuál es el costo, pero el precio final está atado al dólar, y devaluan un 100%, más de un 100%. Por lo tanto, se duplicó. O sea, ellos quieren reducir el presupuesto y, sin embargo, como el Estado subsidia, por eso quieren que le paguen que lo paguen los consumidores, quieren sacar el subsidio, el Estado subsidiaba, el Estado en la época nuestra, en la época del gobierno del Frente de Todos, subsidiaba, ya te digo, el déficit de este año fue 9.500 millones de dólares, es el agujero negro que dejó el subsidio energético, gas y electricidad. Pero está atado al dólar, por lo tanto, si vos lo dejás así, es como si le des 20.000 millones de dólares, porque lo duplicás. Algo más, sobre las tarifas, los usuarios pagan el 28% aproximadamente, lo que se paga de tarifas son impuestos. Entonces, este gobierno, que más libertario parece liberticida, que tanto proclama que hay que bajar los impuestos, bien podría ser, y sería realmente un gesto apropiado a la situación de emergencia social en la que estamos, liberar de impuestos a los usuarios residenciales los impuestos que se pagan sobre los servicios públicos. De esa manera el impacto sería un 30% menos. Muy buena propuesta. Ariel, Horacio, vamos con una nota y después seguimos con el tema de gas, porque hoy en el Congreso se puso linda la situación porque hubo argumentos, se pudieron escuchar reflexiones muy interesantes de compañeros y compañeras de Unión por la Patria, de compañeros y compañeras de la izquierda, incluso de compañeros y compañeras del radicalismo, que han planteado algunas diferencias. Pero hoy empezó la política en el Congreso y estamos con el presidente del bloque de Unión por la Patria, el compañero Germán Martínez. Germán, aquí te saludamos, Horacio Robelli y Gabriel Mariotto. Nos está visitando Ariel Kaplan de los consumidores del gas. Te saludamos para que nos cuentes hoy cómo viste, cómo viviste, cómo vivenciaste esta reunión de comisión donde tuviste una gran intervención que después vamos a revisar, a rescatar, pero el rol fue muy importante, rompiste el hielo con la presentación y a partir de ese momento Unión por la Patria manifestó sus ejes con respecto al DNU, incluido en la ley ómnibus. ¿Qué tal, Germán? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gabriel. Saludo para vos, para todos los que están en la mesa. Bueno, ¿qué es lo que noté como evaluación de esta primera jornada, si bien seguimos acá en el plenario de las comisiones? En primer lugar, el muy bajo nivel técnico con el cual vinieron a exponer y responder los distintos comentarios, las distintas inquietudes de los diputados y las diputadas, los funcionarios que vinieron del Poder Ejecutivo, ¿no? Realmente la performance, tanto del ministro de Justicia, Cuneo Libarona, como del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, como del secretario de Energía, que no vino a hablar de energía, sino que vino a hablar del marco del proyecto de ley, fue realmente muy, pero muy baja la performance. Y te agrego algo más, lo que yo noté tanto en ellos como en los propios diputados de La Libertad Avanza, una muy baja pasión a la hora de defender lo que el Poder Ejecutivo envió al Congreso. Tengo para mí que eso tiene una causa, que los padres de la criatura no aparecieron. No apareció el jefe de gabinete Pose, no apareció Sturzenegger, el ministro sin ministerio, y no apareció tampoco Luis Caputo, que es el ministro de Economía de la Nación. Vos le cantaste piedra libre a los tres, dijiste que los tres tenían que venir, incluso Sturzenegger sin profesar ningún cargo, pero lo pusiste blanco sobre negro para invitarlos. Te agrego algo más, no solamente nosotros hicimos durante el fin de semana una tarea técnica muy fuerte, que es decirle a la presidencia de las comisiones que cite a todos los ministros, y le dijimos
qué tema de la ley ómnibus afecta a cada uno de los ministerios, para que sepan de qué tienen que venir a hablar. Yo te aseguro que muchos de ellos ni siquiera habían leído el proyecto de ley ómnibus, se pusieron a leerlo a partir del índice que le armamos nosotros, ¿no? Pero no solamente eso, sino que después, yendo a Sturzenegger en particular, el diputado Itaí Hackman, de nuestro bloque de la Ciudad de Buenos Aires, hizo una referencia muy importante, porque la ley ómnibus quiere modificar la ley de administración financiera que plantea límites a la capacidad de endeudamiento de la Argentina. Y eso se hizo después del 2000 y 2001, después de la experiencia del blindaje y del megacanje. ¿Quién estaba atrás del blindaje y del megacanje? Sturzenegger, procesado por esa situación en aquel momento. Entonces Hackman dice, ¿esto acaso no es una especie de ley de autoamnistía de Sturzenegger? Yo creo que esos debates que estamos dando acá son muy importantes, porque nosotros tenemos que partir de la base de Unión por la Patria, pero tenemos que ir a la búsqueda de otros diputados y diputadas de otros espacios políticos para conseguir los 129 que necesitamos, para rechazar el decreto de necesidad de urgencia y para impedir que esta ley ómnibus se pueda convertir en ley. Claro, por eso fue muy lindo, creo que volvió con todo, con mayúscula en la política a la comisión. Hubo discursos muy relevantes, muy fuertes, de distintos sectores políticos, ¿no? Muy interesante. Pasa que esto se ve en algún lugar y aunque Diputados TV lamentablemente ha modificado su programación en vivo y realmente no se está difundiendo todo lo que está pasando aquí en las comisiones, sí lo están haciendo por streaming. Lo cierto es que estas tareas se ven en los medios de comunicación, a través de ustedes, de los distintos medios del interior, pero nosotros venimos haciendo una tarea. Mira, Gabriel, nosotros desde que presentamos el bloque unificado en la Cámara de Diputados, nosotros logramos además una muy buen nivel de coordinación con la CGT, las dos CTA y la Corriente Federal. A la otra semana nos reunimos con todos los gobernadores peronistas. A la otra semana con todos los organismos de derechos humanos, con Estela a la cabeza. También mantuvimos reuniones con los inquilinos, con los agentes de viajes, con los jubilados, con los distintos sectores que están viéndose afectados por el DNU y por la ley ómnibus. Mañana nos vamos a juntar con rectores peronistas de universidades públicas. Por lo tanto, lo que estamos tratando es de tener una fuerte coordinación y una articulación muy potente entre los distintos dispositivos que integran Unión por la Patria. Bueno, esa tarea no se ve muchas veces, pero hay que hacerla y hay que visibilizarla. Y bueno, hoy tuvimos la oportunidad de dar los debates en forma abierta aquí en el plenario de las comisiones. También aparecieron en los discursos, apareció la política con mayúscula, que es la discusión del rumbo de la Argentina. Esto me pareció relevante y muy importante. Y cuando vos planteaste que vengan los ministros, el que no tiene cartera y los otros dos que tienen cartera, que están escondidos atrás de los defensores, y cuando también planteaste que todas las fuerzas civiles, sociales, de la sociedad civil, quiero decir, para que sean invitados a exponer en la comisión, la interpretación del grupo monopólico, voceros de Milei, estaban planteando, mire lo que dice Martínez, quiere extender el debate para que esto no se vote, no se sancione rápidamente como quiere el gobierno. Fíjate vos lo pobre de los argumentos, como que cuando se está planteando ponerle freno a la colonización de la Argentina es para ganar tiempo y que no se vote rápido, pero realmente... Yo se lo dije acá en el mismo plenario de las comisiones. Si hay que estar, por ejemplo, muy probablemente el viernes no haya plenario de comisiones y el lunes tampoco. Hay que usar el viernes y el lunes para eso. Claro. Y bueno, vos viniste, vos hiciste cuando fue la ley de medios una experiencia notable de sumar masa crítica de apoyo por afuera de la vía parlamentaria, para que esa masa crítica también te permita convencer a aquellos diputados que no estaban del todo convencidos en ese momento. Bueno, nosotros desde la oposición tenemos que hacer lo mismo. Por supuesto, porque si no, es el grupo monopólico, vocero de los intereses horrendos que tiene la colonización en la Argentina, los que te explican lo que estás haciendo.
Cuando esto es de abajo hacia arriba, es todo mucho más fácil para los legisladores, para los gobernantes, para el pueblo argentino, para poder interpretarlo. Creo que es una tarea maravillosa la que se está haciendo. Creo que de lo malo sale lo bueno. Y de este atropello neocolonial del gobierno de Javier Milei tiene que salir un nuevo nosotros, la resignificación de la patria y el rumbo de una Argentina para que cuando gobernemos rápidamente lo podamos poner en funcionamiento y no tener estos retrocesos tan pero tan trágicos como son estas medidas desfachatadas que lleva adelante el gobierno de Milei. Bueno, en algún momento, Gabriel, nosotros en la campaña planteamos la necesidad de tener un gobierno de unidad nacional, ¿no? Y yo decía que a ese gobierno de unidad nacional, que nos lo imaginábamos con Sergio Massa presidente, le teníamos que complementar una mayoría legislativa transversal que le dé sustento a esa acción de gobierno. Bueno, perdimos la elección presidencial, pero el desafío sigue vigente. Exacto. Hoy tenemos que armar una mayoría legislativa transversal que le ponga freno a esta ley ómnibus y que además rechace el DNU. Y en eso tenemos que trabajar. Es cierto que es una aventura lo que te voy a preguntar, pero ¿qué posibilidades tenemos de fortalecer nuestra fe en que el resultado puede ser favorable a los intereses de la patria y ponerle freno a la ley ómnibus? Yo te lo digo claramente, nosotros somos 102 diputados de Unión para la Patria, vi muy firme a la izquierda en el rechazo de estas herramientas y después me entusiasmaron algunos discursos de la coalición cívica, discursos de los socialistas santafesinos, de algunos radicales de evolución radical con posiciones muy críticas. Bueno, tenemos que tratar de llegar a 129. A veces, te voy a ser sincero y no quiero hacer terapia con vos, a veces siento como que hay más hilo en el carretel porque veo las declaraciones públicas y me entusiasmo en el rechazo, y a veces veo algunas acciones de prensa o algunas cosas que se dicen que me parece que algunas voluntades se están flaqueando, digamos, ¿no? Bueno, tenemos que seguir laburando para que podamos conseguir la mayoría que necesitamos para rechazar todo esto. Así es, Germán. Muchísimas gracias, hermano, por la comunicación y por darnos este testimonio. Y bueno, hoy nos sentimos orgullosos de los diputados y las diputadas que han expuesto en el Congreso con posiciones firmes. Muchas gracias, hermano. Nos vemos. Un abrazo, cuídate. Gracias. Chao, chao. Ahí está, vamos a escuchar a Barra, que dijo algunas declaraciones. Qué lindo la nota con Germán Martínez. Bueno, las situaciones de crisis exigen decisiones de crisis también, actuaciones de crisis. Esto ya lo vio Alberdi, no es un invento, lo desarrolló, lo pensó y lo expresó en definitiva en la propia Constitución Juan Bautista Alberdi. Él decía en las bases: si el orden es decir la vida de la Constitución, nosotros dijimos en la Corte en un fallo Peralta que para defender los derechos constitucionales había que permitir que la Constitución siguiera vigente, estuviese vigente. Y si hay crisis económica, señores, no va a haber Constitución vigente. Si la crisis nos lleva a los extremos que podemos temer. Entonces, si el orden es decir la vida de la Constitución, exige en América esa elasticidad del poder encargado de hacer cumplir la Constitución, con mayor razón la exigen las empresas que interesan al progreso material y al engrandecimiento. Claro, se derrama la estética, la ética de los gobernantes se derrama en la sociedad argentina. Esta gente está jugando con fuego con respecto a la institucionalidad. Ya Javier Milei, el día de la Asunción, de espalda al Congreso, ignorando el Congreso, despreciando el Congreso, llevó adelante su discurso de inaugural. Ya es una suerte de pre-fujimorazo que vienen planteando. Y la crisis económica la está desatando este DNU, porque veníamos recontra mal, veníamos mal, no es que veníamos de Disneylandia, estábamos mal. Pero lo que están tirándole querosena al fuego son precisamente las políticas que impulsa el gobierno con esta brutal devaluación, subiendo los precios de la comida y de la energía, haciendo invivible la Argentina. O sea que, potenciando la crisis económica, después viene el problema institucional que ellos mismos están generando. ¿Para qué? ¿Querrán conculcar los derechos constitucionales?
Ariel, ¿cómo ves la cosa? ¿Cómo ves cómo va a evolucionar el tema del gas? Y también tu mirada política de este momento. Quisiera hacer una reflexión sobre lo de Barra. Esto de que para defender la Constitución hay que violarla, me hace acordar cuando los militares juraban por el restablecimiento de la Constitución. Eso es una aberración. Es un cuento que ya lo escuchamos muchas veces. La Constitución hay que respetarla siempre. Y una forma de respetarla fundamental es la organización de la República con división de poderes. Este señor, por más que se cree que es Milei, no es el Congreso, es el Poder Ejecutivo Nacional, que no legisla, que solamente tiene alguna atribución legislativa excepcional y para determinados casos. ¿Y qué es lo que plantea? Va con un DNU exagerado, firmado cuestiones financieras por ministros que son accionistas de bancos. Es una cuestión con un conflicto de intereses terrible y que avanza sobre la división de poderes. Y es algo insostenible. Si quiere defender la Constitución y el marco constitucional, hay que empezar por respetarla y dejar que el Congreso trabaje, que el Congreso debata y que sancione las leyes. Porque dentro de esa famosa ley ómnibus, que es un tren un tren gigante más que un ómnibus, hay una delegación por 4 años de un montón de atribuciones legislativas, es decir, por todo el tiempo que dure el mandato. Este señor quiere gobernar como si fuera un monarca y eso no es respetar la Constitución. Debería empezar por respetarla. Y una forma de respetar la Constitución en materia de tarifas es hacer debates reales, públicos, sobre cuál es la tarifa. Estas audiencias públicas no son vinculantes. No son vinculantes, pero así como están, pero sí son necesarias. Sí, claro. Y también es obligatorio que cuando se decida sobre la tarifa, la autoridad diga por qué rechaza todos los planteos que han habido en la audiencia. Es decir, que debe decir por qué sí y por qué no lo que se planteó en la audiencia. Pero para que eso sea enriquecedor, para que eso sea válido, tiene que ser con información. Y no hay información, no hay costos, es una parodia. Así como quieren transformar al Congreso en una parodia de la democracia, quieren transformar a la institución de las audiencias públicas en una parodia de la participación ciudadana. Los costos del petróleo, los costos de la generación de energía eléctrica, los costos del gas, los costos del agua, ni este gobierno, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior lo plantearon. Kirchner sí, disculpame, Kirchner tenía claro. Bueno, Néstor sí, bien. Néstor, listo. Entonces, el anterior, un anterior menos. Pero después se borró del mapa el tema costos. Es más, ahí hay una resolución que él no me deja mentir, que dice que habla sobre la pobreza energética y dice que un hogar no puede pagar más de su ingreso neto, un 10% de su ingreso para gas y para electricidad. O sea, hubo avances. Yo quiero desarrollar un concepto. Es imprescindible que estén los costos. El gobierno de Néstor lo tenía. El gobierno de Néstor lo tenía. Muy importante. Después del gobierno de Néstor hubo varios gobiernos y no tuvimos los costos. Creo que hoy los gremios de cada especificidad, el gas, el agua, la luz, ellos nos tendrían que dar la fuente y el dato que el pueblo argentino necesita para tener entonces, a partir de ese costo, la ganancia razonable. Bueno, en realidad, digamos, si las instituciones funcionaran y las cosas serían como debieran, los organismos de contralor de cada servicio público son los que estén encargados y responsables de ir recabando los costos, analizarlos y después, cada tanto, hacer todo un estudio de esos costos y fijar las tarifas. En materia de luz y de gas están previstas revisiones quinquenales que siempre fueron postergadas y nunca llegaron a su finalización. Pero es imprescindible saberlo. Entonces, si no lo hacen los organismos de control, lo tiene que hacer alguien. Entonces, de acuerdo. Los gremios podrían ayudarnos un poquito con eso. Estoy de acuerdo, pero tiene que haber organismos de control. Esos sí, organismos de control tienen que ser independientes del Poder Ejecutivo. No pueden estar intervenidos y ser un apéndice del Poder Ejecutivo. Pues si no, siempre van a defender la tarifa que les manden defender. Y no va a haber un estudio objetivo. Como había, por ejemplo, en la histórica CNT en la época del rebalanceo. Que la CNT le dijo a Cavallo, pero escúcheme, esto implica un beneficio desmedido para las telefónicas, no es posible. Entonces le intervinieron. Y así intervinieron todos los organismos de contralor. Entonces no hay un control, hay un viva la pepa. Y eso es un problema gravísimo. Es peor, las privatizaciones se hicieron antes y después se hicieron los organismos de contralor. Y es más, se hicieron por acciones judiciales que hicimos los consumidores. Porque
Y ahí Ibarra fue uno de los que se oponían a la existencia de esos organismos de contralores. Ariel, muchas gracias, hermano. Gracias. Horacito. Nos vemos mañana. Gracias. Nos vemos mañana. Noche picante. Hoy es martes, mañana miércoles, hasta el jueves estamos y después el lunes con el equipo completo. Ahí se van a incorporar Mariano Pinedo, Carolina Papaleo, Osvaldo Papaleo, Horacio Robelli. Y ahí vamos a ponerle un poquito de sal y pimienta para no estar en esta unidad de concepción que venimos teniendo últimamente. Gracias. Nos vemos domani. Gracias.